Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Brigitte Ortiz, Emily Villacrés, Sofía Gouzas, Yandel Espinales, Dayana Giler, Aaron Villamar, Luisa Romero, Paula Herrera, Jairo Cubi, Emily Ullón, Julissa Paladines, Romina Rindón, Nicole Peñafiel y Melanie Franco. Y les vamos a hablar acerca de la imagen visual, el capítulo 8. La imagen visual. Hemos visto muchas imágenes y de ellas adquirimos una comprensión espontánea. Aún así, comprender una imagen no es igual a explicarla. ¿Qué la distingue según la explicación? ¿Y para qué explicar las imágenes? Bien, primero, comprender. Y segundo, explicar. Comprender. Esta forma de conocimiento se basa en la experiencia del significado de algo. Se da la comprensión de la imagen mediante la captación de su sentido figurativo directo y contexto de la realidad cultural. Esta comprensión es síntesis vital y se relaciona con todo el que percibe la imagen. Explicar. Esta es una forma de conocimiento mediante razonamiento lógico y científico. Es el análisis de los mecanismos, reglas, organizaciones y condicionamientos de un ente o fenómeno. Se explica la imagen con teorías de iconicidad, fenomenología o estudio de sus atributos técnicos y expresivos. La comprensión y la explicación no son fenómenos excluidos, pero representan diferentes maneras de relacionarse con la imagen. Pueden ser complementarios, asimétricos o antagónicos. En el ámbito semiótico, el estudio de la imagen puede unir ambos aspectos. A través de explicaciones profundas se llega a ampliar la comprensión corriente y la meta es apreciar el potencial comunicativo de las imágenes. Las imágenes que vemos y las imágenes que creamos. ¿Qué imágenes tratamos aquí? ¿Solo las de propósito de servir como signos, o mejor dicho, los signos icónicos? Esto supone la existencia de otras imágenes que no son signos. Pensando en lo visual, podemos ver cosas y objetos y de la mirada formamos así una experiencia del mundo. La vista capta la realidad y ese contacto visual es el medio más común para formar una idea y así poder conocer y distinguir formas y colores. La verdadera visión es contacto de sensación con el objeto mismo, seguro de su realidad. La percepción sin representación la precede pero no la incluye. Esto se refiere a una experiencia inmediata y fácil de comprender, y lo visual se interpone como fenómeno directo y cotidiano. Si alguien cruzara la calle pensando que es fantasía y los autos se deslizan velozmente por ella, corre el riesgo de que algún coche le arrebate esa fantasía. En imágenes como pintura, fotografía, cine, televisión, etc., la realidad se presenta mediatizada, es decir, indirecta y cínica. El mirar la foto de un auto sabe que no se lo puede conducir. Esto quiere decir que estas representaciones tienen cierto grado de valor real, porque aluden a referentes conocidos y concretos, despertando significados y connotaciones múltiples, individuales y colectivas. La palabra iconismo significa imagen o icono y designa las representaciones pictóricas de su arte. A su vez, esta palabra apunta a la relación que se establece entre un signo visual y el objeto que representa. Las discusiones semióticas referentes al icónico son acerca de las percepciones visuales directas, y estas corresponden a la fisiología y la psicología del conocimiento humano. En semiótica se piensa más bien al comunismo como categoría comunicativa, es decir, como rasgos que convierten un signo en icónico. En todo esto surgen debates referentes a este tema y se cristaliza la pregunta de ¿qué vemos cuando miramos una foto, un dibujo, una pintura o una imagen televisiva? ¿Qué es el iconismo? Los tentativos por describir o definir el iconismo datan de los inicios mismos de los estudios semióticos sobre las imágenes. El interés por la noción de iconicidad deriva del hecho de que ella permite saber por qué una imagen es portadora de significados icónicos. El iconismo como semejanza, según Charles Peirce, distingue tres grupos de signos. El primero es el índice, que señala e indica en forma directa el objeto el cual se refiere. Por ejemplo, las calles mojadas son un signo de índice que ha llovido. El símbolo es y se establece por una convención social, como sucede con los signos lingüísticos de un idioma. Y por último tenemos el ícono, es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza.
Las llamadas imágenes visuales se ubican aquí en la sección de los iconos. Las propiedades en la posición de Charles Morris. Morris quiso obviar las dificultades que planteaba la teoría de la semejanza. Entonces dijo que las imágenes son iconos porque denotan aquellos objetos que tienen las características que ellos mismos poseen, o más comúnmente, cierto conjunto específico de sus características. La explicación mediante el concepto de analogía han sido solo sobre los semiólogos franceses Christian Metz, Roland Barthes, los que recurrieron al concepto de analogía para explicar la iconicidad. Afirmaron que una imagen es análoga a la cosa que representa. La respuesta exige aclarar que la analogía es una operación lógica, por lo cual se aplica el contenido de un fenómeno particular a otro, con el fin de así poder demostrar las relaciones de correspondencia proporcional que mantienen ambos. Los estímulos sucedáneos de Umberto Eco. Eco llegó a formular su propia posición para superar las barreras conceptuales de posiciones anteriores. El icono nos explica diciendo que es similar ni es similar. Un icono es un fenómeno que puede proporcionar una base para todos los posibles juicios de similitud, pero no posible. Es un sustrato básico capaz de plasmar pictogramas, aunque no se puede definir porque escapa a cualquier clasificación en cualquier caso. Así es bien difícil explicar por qué la figura que es representada a un niño jugando es innegable, que nadie lo creería es una niña volando y la imagen no transmite el sonido, ni la temperatura, ni el sabor, ni el aroma. El iconismo según el grupo. Para una retórica, la imagen resumimos su teoría circunscribiéndonos al tema del simbolismo y dejaremos de lado las cuestiones de retórica pictórica, meticulosamente analizadas para estos puntos. El iconismo subyacente corresponde al significado lingüístico. La respuesta es no, porque el tipo de norma no tiene la estructura del signo simbólico, el mismo tipo de relación entre el significante y el referente que el signo lingüístico, pero más bien el significante y el signo conmutativo. Conmutativo, esto es porque actúan como una seguridad. La estructura compleja de la imagen. La imagen es un fenómeno complejo y necesita ser comprendida desde ángulos complementarios que permitan abarcar dimensiones distintas de la estructura global del iconismo. Facetas que a nuestro juicio integran y forman el complejo fenómeno de la imagen icónica. La imagen es un fenómeno epifánico. Si nos preguntamos cuál es la estructura primordial de la imagen, la respuesta sensata debe ser: ella consiste en la figura que simplemente manifiesta. Esta manifestación está consignada en dos elementos concretos. En primer lugar, por un espacio bidimensional o tridimensional, y en segundo lugar, por la figura representada, generalmente en tamaños diversos a los reales. Estas dos características suelen combinarse de muchos modos y dar origen a múltiples sistemas de signos visuales. El ensamble de las formas y de las figuras no lo vemos como caótico, sino como un sentido que brota de la percepción de la Gestalt. En las imágenes confluyen diversos elementos que producen significados icónicos. Los estudios que nos proporcionan las superficies icónicas producen efectos diversos, o si se prefiere, dan material básico para que en nuestra mente se creen configuraciones unitarias y estructuras visuales. Cuando afirmamos que una foto o un cuadro, por ejemplo, de una jirafa se asemeja o posee algunas características de ese animal, estamos diciendo que se ha efectuado un acto de reconocimiento icónico a partir de la percepción y manejo de estímulos visuales sin mediación lingüística. La imagen se rige también por convenciones icónicas. Hemos dicho que en la imagen la correlación lenguaje-código es diferente del modo de producción lingüística. En consecuencia, la capacidad de la imagen de significar algo no hay que buscarla en el mismo hecho de la codificación, ya que el fenómeno del iconismo no es una realidad instituida mediante reglas. Señalamos que es rasgo propio de la imagen, es la relación icónica que conduce la mirada a asociar inmediatamente lo representado, los estímulos icónicos. Resulta entonces inadecuado aplicarles al signo icónico la teoría lingüística de los elementos mínimos y discretos con sus reglas combinatorias. En la imagen no se ha podido establecer la presencia de significantes mínimos o unidades icónicas fundamentales que posean en sí misma valor semiótico. Por tanto, el significado de código aplicado en la imagen no puede ser el mismo que se usa en lingüística.
Sin embargo, esto quiere decir ausencia total de codificación, de construcción de artificio, de transformación icónica. También las imágenes poseen elementos convencionales. Observa justamente un semiólogo la exaltación de la evidencia del signo icónico, cuya naturaleza visual induce a establecer una aparente inmediatez reproductiva de la relación entre el medio y la realidad. Oculta el aspecto de construcción de la evidencia siempre mediatizada. Las imágenes son producto de una producción social al ser creadas y difundidas en una sociedad con fines y propósitos específicos. Por eso, las mismas se consideran un discurso social en circulación. En semiótica, la irrupción del concepto del discurso social es útil por la posibilidad que abre de un desarrollo conceptual el cual está en ruptura con la lingüística. Así pues, las imágenes pueden ser tomadas bajo un instrumento de análisis. Sin embargo, no pueden ser sometidas a la lógica lingüística. Por eso es importante analizar las imágenes desde otra perspectiva, una analógica, tal cual conviene a la semiótica discursiva, pues convierte las imágenes a textos visuales en algo con sentido por la combinación de segmentos o elementos, lo cual a su vez brinda un sentido mayor al valor de quien lo interpreta. A partir de esta concepción partimos para desglosar los siguientes puntos, los cuales permiten entender el significado de una imagen como texto y discurso. El tema y estilo de una imagen cobre relevancia al ser el que refleja en sus elementos figurativos una función semántica. Así es como el autor abarca el tema que quiere difundir mediante marcas semánticas, composición, líneas, niveles icónicos, colores, etc. El espectador le es posible ver e interpretar las marcas semánticas dejadas por el autor y lee en ella un sentido. La interpretación de los discursos visuales. Mientras que el significante y el significado de la imagen son sincrónicos, las significaciones y los sentidos son de carácter diacrónico. El conocimiento objetivo de la imagen prácticamente es una ficción, porque no existe ninguna comprensión de la misma, sin que exista algún entendedor previo de las relaciones de esa imagen, con un contexto cultural desde el cual se la interpreta. El proceso de interpretación es parte integrante de la producción de sentido y de la comprensión de las imágenes. El símbolo y los imaginarios. El sentido funciona a espaldas de la imagen, y solo desde ese horizonte es posible comprenderla e interpretarla. El símbolo imagen constituye un aparato mediador entre el sujeto y la realidad. Lo simbólico y lo imaginario intervienen como elemento de significación, que siendo ambos de carácter social, funcionan sobre una base de significados compartidos. Junto al imaginario individual existe el imaginario social, que es una suerte de margen de indeterminación entre el campo de lo natural y la ley racional, y donde los grupos y la sociedad forjan su modo de ser y de pensar. También tenemos las palabras claves para recordar. Entre estas están semiótica o semiología, la semiosis y la semántica. La semiótica o semiología es la ciencia o el conjunto de conocimientos que analizan y explican los signos y los fenómenos comunicativos, también los sentidos y las significaciones, que se producen en la sociedad a través de la actividad de la semiosis. La semiosis es la actividad misma de la comunicación. Esta es el proceso de interacción comunicativa que se produce entre las personas, los grupos sociales y las instituciones. La semántica, esta se deriva del griego semánticos. Esto hace referencia a lo que tiene sentido. Es el estudio del significado de los signos, de los enunciados y de cualquier texto o discurso mediático dentro del proceso que asigna tales significados. Gracias.